Independencia de México. El que no conoce su historia tiende a repetirla. Primera etapa, antecedentes e inicio de la independencia de México. Esta etapa comienza a principios de la década entre 1800 y 1810. En el año de 1789, el 14 de julio, la Revolución Francesa dio un vuelco total a las ideas del mundo, aportando una de las cosas más importantes al orbe, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, extendiéndose por Europa y llegando hasta América, principalmente en el norte, donde se establecieron las 13 colonias, en las que también, el 4 de julio de 1776, los colonos se levantaron contra el gobierno inglés, dividiendo su gobierno en los 3 principales poderes. Todo esto como resultado de un movimiento filosófico llamado la Ilustración, de la que procede la idea de igualdad, la cual permaneció siempre vigente. Mientras tanto, el general Napoleón Bonaparte empezó a conquistar el territorio europeo, llegando a coronarse como emperador de Francia, y en 1808 invadió España, encarcelando al rey Fernando VII y sustituyéndolo por su hermano José Bonaparte. La Real Audiencia decidió que las autoridades siguieran siendo las mismas hasta que el rey regresara. Los encargados del gobierno de la Nueva España, con miedo a que el virrey José Iturrigaray estuviera de acuerdo con algunas ideas liberales, lo excluyeron de su cargo y decidieron gobernar a su manera por parte de otro virrey, Pedro Garibay. Las ideas de igualdad, de libertad, el ejemplo de Francia, las 13 colonias y una infinidad de factores nacionales dentro de la Nueva España influyeron para que aquellos en desacuerdo con el gobierno de su país se vieran inspirados y obligados a luchar en contra de sus leyes y representantes, sin importar si sus intereses eran individuales o generales, todos objetivamente buscando el beneficio para los más desprotegidos, como los indígenas, esclavos, castas, los mestizos, criollos y hasta unos cuantos españoles peninsulares, comenzaron a conspirar en contra de la situación que tenían presente. Una de las conspiraciones contra el virrey Garibay se organizó en Querétaro, en la casa del corregidor Miguel Domínguez y su entusiasta esposa Josefa Ortiz de Domínguez, en donde también participaron los principales personajes iniciadores de las ideas liberales en México: Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Dolores y Miguel Hidalgo, donde planeaban una revolución para destituir a los españoles de sus puestos y organizar una junta nacional que gobernara en nombre de Fernando VII. Segunda etapa, Guerra de Independencia. Esta etapa empieza de 1810 a 1811. Las conspiraciones de Querétaro no cesaron hasta la denuncia de Mariano Galván ante las autoridades españolas de que estas reuniones supuestamente culturales no eran nada más y nada menos que una conspiración en contra del gobierno español. Se tenía planeado comenzar el movimiento de independencia el 2 de octubre en San Juan de los Lagos, Jalisco, pero por estas denuncias fue necesario adelantarla en septiembre. La Real Audiencia ordenó la detención de los participantes. El propio corregidor y su esposa fueron detenidos. La corregidora avisó a Ignacio Pérez y Aldama que la conspiración había sido descubierta. Estos marcharon a avisarle a Allende, y en Dolores fue don Miguel Hidalgo quien decidió iniciar la lucha inmediatamente. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo de Dolores a la lucha por la independencia, en nombre del rey Fernando VII y de la Virgen de Guadalupe. Hidalgo salió de su parroquia con 600 hombres, pero a los pocos días contaba con más de 80,000. Era un ejército de campesinos sin armas y sin adiestramiento militar, al que poco a poco se fueron uniendo mineros, trabajadores de los obrajes, artesanos y en general las masas explotadas de las ciudades y el campo. De Dolores se dirigieron a San Miguel el Grande. En la capilla de Atotonilco, Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. De ahí se dirigieron a Guanajuato, en donde el intendente Riaño decidió defender la ciudad. La toma de la ciudad fue terrible, en especial la matanza en la Alhóndiga de Granaditas. El ejército de Hidalgo se dirigió de allí a Valladolid. A finales de octubre, el ejército insurgente llegó victorioso a las puertas de la Ciudad de México. Regresaron a Guadalajara, en donde promulgó un decreto declarando abolida la esclavitud. El comandante del ejército realista, Félix María Calleja, después de varios intentos, logró derrotar por fin al indisciplinado ejército de Hidalgo en la batalla del Puente de Calderón, cerca de Guadalajara. Los insurgentes huyeron en busca de armamento. En el camino, y víctimas de una traición, Hidalgo y sus oficiales fueron capturados, juzgados y ejecutados el 30 de junio de 1811 en el Monte de las Cruces. Tercera etapa, campañas de Morelos. Esta etapa dura de 1811 a 1815. Al morir Hidalgo, el ejército se desbandó bajo el mando de varios generales, que seguían peleando en forma anárquica y desorganizada sin programas y metas. José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón, Hermenegildo Galeana, Leonardo y Nicolás Bravo, junto con Vicente Guerrero, organizaron un pequeño y bien entrenado ejército. Al frente de los ejércitos insurgentes, Morelos logró controlar una gran parte del territorio de la Nueva España, así como algunas ciudades importantes como Oaxaca, Tehuacán, Cuautla y Acapulco. Su primera campaña
campaña la llevó a cabo en Guerrero. En la segunda extendió su acción a Puebla y Morelos. Y en junio de 1813, en Chilpancingo, Guerrero convocó a un Congreso Nacional con el objetivo de elaborar una constitución que sirviera de base para la formación de una nación independiente, con un gobierno que representara al pueblo. El Congreso de Anáhuac se inauguró con el discurso de Morelos conocido como Sentimientos de la Nación, en donde retomó las aspiraciones de Hidalgo y las clases desposeídas, para proponer un proyecto revolucionario que transformara la estructura de la sociedad colonial. Morelos clamaba por un mundo de justicia e igualdad, junto con respeto a la propiedad privada. Pidió al Congreso que aboliera la esclavitud y que se suspendieran los tributos, y reafirmó la soberanía del pueblo. Félix María Calleja, con ayuda de su lugarteniente Agustín de Iturbide, organizaban su ejército y se preparaban para atacarlos. Morelos huyó, protegiendo a los miembros del Congreso, y hacia Valladolid se refugió en Apatzingán, en donde se publicó la que se consideraba la primera Constitución de México independiente. Morelos cayó en poder de sus enemigos. Fue conducido a la Ciudad de México, juzgado y condenado a muerte. Murió en San Cristóbal de Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Cuarta etapa, consumación de la independencia. Esta etapa dura de 1815 a 1821. Calleja recuperó el territorio poco a poco. En 1814, Fernando VII ya se había recuperado y en el trono de España ofreció el indulto a los caudillos insurgentes que depusieran las armas. Todo parecía indicar que la guerra de independencia había fracasado. En 1817, con armamento y hombres para apoyar a los pocos caudillos que aún luchaban, llegó a la Nueva España Francisco Javier Mina. Luchó por sus ideales y tras una breve campaña de 6 meses fue aprehendido y ejecutado. Vicente Guerrero continuaba luchando en la Sierra del Sur. Digno discípulo de Morelos y gran estratega, logró recuperar una buena parte de la Tierra Caliente. Los conspiradores de la Profesa resolvieron entonces proclamar la independencia llamando al poder a un príncipe español. Monteagudo propuso para realizar el plan a don Agustín de Iturbide. Al ver los problemas de los españoles, los insurgentes se alentaron para iniciar otra vez la lucha. Iturbide aceptó el plan de la Profesa. Nombraron jefe militar a Agustín de Iturbide, quien, como se recordará, había sido uno de los oficiales del ejército virreinal que había combatido en contra de los insurgentes. Después de varias campañas militares en contra de los guerrilleros, fracasó en su propósito y por lo tanto decidió consumar la independencia por medio de un acuerdo con el caudillo insurgente. Guerrero sabía que el movimiento de independencia popular estaba decayendo, por lo que finalmente decidió a pactar con Iturbide. De esta alianza surgió el Plan de Iguala, coincidía con los intereses de los insurgentes porque buscaba la independencia absoluta de la nueva nación. Proponía una forma de gobierno monárquica, pretendía ofrecer el trono de Fernando VII. Los insurgentes habían propuesto organizar una república formada por representantes electos por el pueblo. Se formó el ejército trigarante para luchar contra las fuerzas del virrey. Se incorporaron a la causa los antiguos insurgentes como Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Ramón Rayón y otros. Iturbide había logrado lo que se proponía. Cuando llegó al país el último virrey, don Juan de Donojú, enviado desde España, se vio obligado a firmar los tratados de Córdoba en donde se reconocía la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821 entró triunfante en la Ciudad de México el ejército trigarante, con Agustín de Iturbide al frente de los caudillos insurgentes. Así, después de más de 11 años de lucha, México se proclamaba como un país independiente.